cae un misil o cohete en Polonia. No hay ninguna certeza sobre de dónde procede y no se cree que se deba a una falla por parte de Rusia, ya que son armas de precisión milimétrica. Sobre la reacción de los países del G20, hay muchos países como India o Brasil que van a tratar de no verse comprometidos en una condena política muy directa contra Rusia. Este tema de los misiles no creo que altere lo que los países piensan. Veamos qué dicen los expertos. Vamos a tomar contacto, Mario, con Raúl Sor a esta hora de la tarde para conversar contigo, Raúl, sobre este hecho que pudiera lamentablemente dar un giro que no teníamos contemplado y que puede resultar bastante dramático. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. ¿Cómo ves lo que acaba de ocurrir? Hola, Matilde. ¿Cómo estás, Mario? Me parece relativamente grave, pero todavía hay muy poca claridad sobre lo que ha ocurrido. Hoy día fue un día de excepcional actividad bélica aérea sobre los cielos de Ucrania y todavía no hay ninguna certeza sobre de dónde proceden los misiles. Es decir, la Fuerza Aérea ucraniana estuvo activa tratando de derribar y también estuvo disparando sus propios misiles de defensa antiaérea para contener el centenar o una cantidad semejante de misiles disparados, principalmente misiles cruceros disparados por Rusia. De manera que también es posible que se haya desviado un misil defensivo ucraniano. De manera que ni Estados Unidos ni el propio gobierno polaco han dado certeza o evidencia de cuál es la procedencia de lo que llegó ahí. De manera que a estas alturas es especular, y naturalmente todo el mundo especula, sobre qué es lo que ha pasado. Y claro, como estaban conversando ustedes recién, la posibilidad de que este conflicto se extienda y que Polonia, que ha tenido una actitud, una postura tremendamente militante contra Rusia. De hecho, Polonia es uno de los principales conductos de armamento enviados por los países de la OTAN hacia Ucrania. Es decir, y por lo tanto, también Rusia puede tener algún interés en advertir a los polacos que todo tiene un límite. Pero todo eso es especulación, ¿no? Es decir, puede haber sido incluso un par de misiles ucranianos, como pueden haber sido un error de disparo por parte de Rusia, pero no hay ninguna evidencia hasta este momento. Y Estados Unidos especialmente ha sido muy cauto en no mostrar el dedo acusador, pese a que hay informes que señalan que el primer rumor sobre la procedencia rusa del misil habría provenido de un oficial de inteligencia estadounidense. Esto según algunas agencias de noticias de Estados Unidos. Raúl, bueno, sabemos que Occidente por lo menos lo ha tomado con calma, pero no así el presidente Zelensky, que no ha dudado en culpar a Rusia, obviamente es su principal enemigo, pero obviamente esta situación, este contexto, si es que finalmente es Rusia la responsable, le beneficia a una Kiev que siempre ha estado solicitando una participación más directa de la OTAN. ¿Cómo ves tú la reacción que ha tenido Zelensky al respecto? Bueno, es natural desde el punto de vista de Zelensky que quiere tener el mayor número de aliados, pero tiene un peligro político porque esto viene a confirmar la sospecha de los rusos que justamente esta guerra habría empezado, o esa fue la razón que adujeron los rusos, que si Ucrania entraba a la OTAN, bueno, se iba a enfrentar con toda la alianza occidental y ese fue el motivo por el cual invadieron, eso fue lo que dijeron. Y no querían, justamente tú señalaste el principio de los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Si Ucrania entraba a la OTAN, bueno, se había comprado el pleito con todos los países miembros de la OTAN, que incluían a Estados Unidos, a Canadá, en fin, y al grueso de Europa Occidental. Y el hecho que ahora Zelensky reclame la intervención o, digamos, de alguna manera el respaldo activo de la OTAN, que lo ha tenido, pero, digamos, una cosa es que te envíen armas, que te den respaldo logístico, que entrenen a tus tropas. Todo esto está ocurriendo con Ucrania y
países de la OTAN, y otra es que ingresen tropas de la OTAN a Ucrania, que de hecho hay bastantes informes que hay algunos soldados de la OTAN en Ucrania, especialmente entrenando. Sí, perdona. Sí, Matilde. lo que te quería preguntar, estábamos conversando con Mario que esto se produce justo cuando Rusia ha tenido una derrota importante en Kherson, cuando hemos visto que hay parte del equipamiento que tiene Rusia es bastante antiguo. ¿Cuál es la posibilidad de que efectivamente se trate de un material bélico que está obsoleto y que por esa condición pudo haber tenido este error y haber caído en una zona de Polonia, que no hubiera sido esa la intención? No creo que sea por fallas de equipo. Digamos, el equipo misilístico ruso es bastante moderno. Los rusos tienen un programa espacial, han podido llegar a donde se lo han propuesto en el espacio, y en tierra tienen esa fase de ese tipo de armamento es muy moderno, y los rusos tienen muy buen manejo de eso. Si tú me dijeras, algunos tanques quedaron en pana y eran tanques viejos, bueno, eso puede ser, pero cuando estás hablando de misiles cruceros, estos son palabras mayores, son misiles cruceros que, entre los que se dispararon hoy día, algunos fueron disparados, según informes de los propios ucranianos, desde el Mar Caspio, es decir, son armas de precisión milimétrica, no son, viejos cohetes que les sobraban en las bodegas, y bueno, llevémoslos al frente. Cuando estás en este tipo de situaciones, te esfuerzas porque cada uno dé en el blanco. Ahora, dicho eso, uno ha visto la cantidad de edificios que han sido alcanzados, edificios que obviamente no tienen ninguna función militar, por lo tanto, claro que pueden errar, pero errar, cruzar una frontera, los rusos están plenamente conscientes de las implicancias de esto y el pleito que les puede abrir con la OTAN. De manera que se habrían cuidado especialmente de que ello no ocurra. Es más, los rusos dicen que los misiles cruceros que han estado utilizando no tienen ese alcance, y por eso ellos acusan a Ucrania de que en realidad son misiles de defensa antiaérea que, los propios ucranianos dispararon. Pero en esto estamos absolutamente bajo una espesa capa de niebla que es característica de todos los conflictos. O sea, va a ser muy difícil saber qué ha pasado. Recordemos el avión que fue derribado precisamente sobre Ucrania y que costó mucho establecer de dónde provino, quién lo disparó, y en fin, todavía a quienes se les imputa siguen negando que fueron ellos los que lo dispararon, y han habido muchas situaciones bélicas en otros lugares también en que es tremendamente complicado establecer qué es lo que ha pasado. Y yo te diría que el cuidado que tiene Estados Unidos de no señalar a Rusia me dice mucho sobre las dificultades para establecer exactamente. Estados Unidos tiene presencia militar en Polonia, de manera que sus expertos deben estar allí en el terreno examinando, y que todavía, bueno, acaba de ocurrir, pero han sido muy cuidadosos en no acusar a Rusia. Raúl, esto se da también en medio de una cumbre del G20 que comenzó hoy día en Bali, donde, según varios medios de prensa, habría ya un borrador más o menos listo para que mañana se presentara condenando esta guerra. ¿Crees tú que podría cambiar este hecho, la declaración final que se va a dar a conocer mañana de las principales potencias, las 20 principales potencias económicas del mundo? Sí, bueno, no creo que van a tener unanimidad. Muchos países van a ser cautos sobre este tema. De hecho, Estados Unidos y los principales miembros de la OTAN hubiesen querido una condena de entrada. Y el tema de la guerra en Ucrania fue tratado más desde la perspectiva del impacto alimentario que tiene, siendo Ucrania un gran proveedor de granos, especialmente de trigo. De manera que hay muchos países, como India o Brasil, que van a ser cautos en esta materia y van a tratar de no verse
comprometidos en una condena política muy directa. Eso no quita que pueden tener puntos de vista cuestionando a Rusia en cuanto al carácter general del conflicto. Pero este tema específico de estos misiles no creo que altere mayormente lo que los distintos países piensan y las decisiones que ya habían tomado desde la perspectiva de sus relaciones internacionales. Bien, vamos a seguir atentos a lo que pueda ir ocurriendo, porque claro, lo que hemos visto por parte de todos los actores a esta hora, que recordemos, además en Europa hay 5 horas más, 4 o 5 horas más, dependiendo del lugar, todavía no se están haciendo las investigaciones necesarias como para poder precisar cuál fue el origen de este ataque. Finalmente, Raúl, bueno, estamos viendo toda la cautela. Para que efectivamente la OTAN respondiera, debiera haber una prueba contundente, debiera cumplirse, digamos, una certera convicción de que había ánimo de atacar, o puede quedar una cosa que pudiera quedar en la nebulosa del error, también tomado como una necesidad de respuesta de la OTAN. Bueno, el hecho de que hayan caído 2 misiles de relativamente poca capacidad destructiva en una granja relativamente desierta, pese a que hubo 2 víctimas, no amerita una respuesta militar significativa. Es decir, lo que aunque sea territorio de la OTAN. La OTAN es disculpa, y eso es lo que le corresponde, y ya lo están pidiendo. Es decir, que si Rusia tiene una responsabilidad, primero que la admita, y segundo que, digamos, prometa o se comprometa a que esto no va a volver a ocurrir. Pero una duda. De esto todavía no. Sí, perdón. Claro, respecto a si efectivamente Rusia admite que fueron ellos, aunque hubiera sido un error, esto no amerita la respuesta, porque este artículo 5 que citaba Mario de la OTAN obliga a los estados a responder. Sí, pero eso ya sabemos que una cosa es la ley, por así decirlo, lo que está escrito, y ese es un principio, pero de allí a involucrarse y de escalar un conflicto y convertirlo, internacionalizarlo más allá de lo que está, porque ya hay mucha participación extranjera en Ucrania, es decir, la OTAN está volcada con todo, menos que con tropas, pero le está entregando buena parte del arsenal que emplean los ucranianos, proviene de la OTAN. Y hay soldados ucranianos que se están entrenando en distintos países de la OTAN. O sea, la OTAN le está dando todo a Ucrania, salvo tropas propias. Y de ese punto de vista, digamos, la OTAN, todos lo van a pensar mucho antes de entrar en un conflicto directo con Rusia, ante lo que es un incidente que puede ser preocupante, pero no pasa de ser un incidente. Muy bien. Raúl Sor, analista internacional, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con Hoy es Noticia en CNN Chile. Estamos seguros que en la noche ahí, en Última Mirada, van a ahondar con Fernando en este tema. Que estés muy bien. Igual, que estén bien ustedes. Chao. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.